Tu palabra es para mí un manantial de vida. El ocultismo o oculto son palabras y sabemos que en esos temas existen brujas, brujos, psíquicos, druida, la ouija y el santerismo. Pero vamos a ver que es mucho más. Algunos piensan que es lo que otros hacen o tienen en sus vidas. Pero vamos a ver qué sutil es este tema, el ocultismo. Según el diccionario, el ocultismo es proclamar el uso de lo sobrenatural, es lo secreto, lo oculto a la vista, aún esconder a los ojos. En la astronomía, un eclipse es una luna oculta. Ocultismo es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, tiene una luna oculta porque nos bloquea el poder ver el sol. Imagina una foto de la luna viniendo entre la tierra y el sol. Entonces piensa en cualquier cosa que se interpone entre Dios y tú. Esa es la definición bíblica de ocultismo. Ocultismo o lo oculto es uno de los principados de Satanás que él usa para incitarnos o atraernos hacia el pecado. Y ya hemos aprendido cómo el pecado resulta en una puerta abierta a Satanás para darle entrada a nuestras vidas. ¿Y quién quiere dar entrada a Satanás a sus vidas? Uno de los obstáculos que nos impide disfrutar de la relación íntima que Dios nos ofrece y también nos impide recibir nuestra sanidad es el ocultismo, debido a la participación en prácticas ocultistas. El principado de ocultismo, dividido en dos tipos principales de engaño. Primer engaño, falsas creencias y engaño de Satanás. Y dos, las prácticas modernas medicinales. Satanás quiere enseñarles a los hombres un evangelio diferente del evangelio de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero son espíritus de error y doctrinas de demonios, como dice en 2 de Timoteo 3:5 y 1 de Timoteo 4:1. Algunas falsas creencias y engaño de Satanás son la reencarnación, la religión pagana, karma, islamismo, budismo, hinduismo, espiritualismo, santería, idolatría y etcétera. Hay más. En Éxodo 20, versículo 4 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Versículo 5. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Recuerden que cuando vimos el tema de celos y envidia, hay un tipo de celos que es bueno, los celos de Dios, que habla acerca de su amor apasionado. Él es un buen Dios, te ama con un amor apasionado y Él no quiere compartirte con otro Dios, pero Dios con una D minúscula. Continuando en Éxodo 25, toda la familia de los que me rechazan, ¿escucharon?
toda la familia de los que me rechazan quedan afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Wow, hay algunas decisiones que podemos hacer en cuanto al pecado, no solamente en este tema, pero en otros temas también, que pueda resultar en afectar en una manera negativa a los hijos y los nietos y hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veamos una de estas falsas creencias. Veamos el hinduismo. ¿Qué es? ¿Qué es el hinduismo? Al contrario que en otras grandes religiones, el hinduismo no posee fundador como Jesús, Buda o Mohammed. No tiene un libro que contenga su ley, reglas ni estatutos. No es una religión o filosofía, sino es la suma de todas ellas. Es un conjunto de creencias religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una dinámica en vez de oponerse a otras creencias o filosofías. Lo que quiere decir es que su práctica es tan libre y pacífica que no intenta debatir con nadie sobre ninguna creencia, lo que va contra la palabra de Dios. Cuando tú participas en algunas de estas cosas y aún tatúas tu cuerpo con símbolos satánicos, estás pactando con Satanás y le das ese derecho legal para obrar destrucción en tu vida. No son costumbres o prácticas espirituales o pacíficas. Son mentiras. Satanás está engañando a muchos en todo el mundo con estas potestades de demonios con la palabra Namaste, que se utiliza como un saludo dentro del yoga, pero en realidad lo que significa es un saludo que dice, me inclino ante tu Dios. Es un saludo de respeto, pero eso no te lo dicen. Pero tú al decir te postras ante lo que él adore, así sea un demonio. Hay un secreto bien guardado dentro del hinduismo. Vemos todos estos símbolos que están detrás de la moda. Compramos cosas con estos símbolos por su color bonito, la combinación de diseños, etc. Pero es un engaño y una entrada a un territorio donde su rey y señor es Satanás y no es nuestro Señor Jesucristo. Continuando con engaños de Satanás, la astrología, signos del zodiaco, el horóscopo. Escuchen lo que dice señor Google, su recomendación para nosotros y peor una recomendación para los jóvenes. Él dice, descubre qué dicen las estrellas sobre ti. La astrología, el horóscopo son fuentes ancestrales de conocimiento. Pero conocimiento de cuál reino es el punto más importante. Jeremías 10:2 dice, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus
predicciones, aun cuando estas naciones se aterran por ellas. No debemos portarnos como los demás en este mundo. No importa qué atractivo se ve lo que están haciendo. Otra falsa creencia y engaño de Satanás es la Santa Muerte, la cual personifica la muerte y es objeto de culto. Y quiero decirles, no tiene absolutamente nada santa. El culto de la Santa Muerte es satánico. El que adora a la muerte adora al demonio y sus obras. Es la religión, ¿saben qué? Más rápido crecimiento en México, Estados Unidos y América Central, con 10 a 20 millones de seguidores. Y esa Catrina, qué famosa es ella. Y ella adorna a muchas casas. La estatua más grande de la Catrina se encuentra en Zapotlanejo, Jalisco. Tiene una altura de 20 metros, un altar de 4,000 metros cuadrados con 10 metros de altura. Ahora quisiera tocar otro punto de engaño de Satanás. Tal vez es un tema delicado para algunos, pero quisiera practicar el aborto dentro de ocultismo. Para algunas mujeres tienen sus propias razones en hacerlo y no pasa por su mente nada de que está sacrificando a su hijo a Satanás. Deuteronomio 18, 9 a 12 dice: ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Llamamos un aborto como un sacrificio. Ay, pero Judy, ¿cómo entra un aborto en ocultismo? El espíritu demoníaco del dios Moloch, que fue adorado en las civilizaciones antiguas, todavía existe hoy. Cuando se toma la decisión de abortar a un bebé, la mujer tiene en su mente que ella está haciendo una cosa, pero Satanás tiene otra cosa en mente. Satanás considera el asesinato y la sangre derramada como un acto de adoración hacia él, aunque el espíritu de ese niño regresa inmediatamente al Padre Dios. ¿Qué tiene que ver adivinación, lectura de cartas del tarot con ocultismo? Deuteronomio 18, 9 a 12, continuando: tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretaciones de agoreros, ni se mezcle con brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas, fíjense bien lo que dice la palabra, es detestable a los ojos del Señor. Aquí tenemos una imagen de la celebración del Día de los Muertos. Algunas personas creen que los espíritus de los difuntos visitan el 31 de octubre y se van de nuevo el 2 de noviembre.
¿Alguna vez has participado en la celebración del Día de los Muertos? No estás participando en una celebración familiar, en una costumbre nada más. Tú estás abriéndote a la celebración de espíritus malignos. Continuando Levítico 20, versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Veamos algunos otros engaños de Satanás que tal vez no vas a considerar que es algo de ocultismo, pero siempre la palabra respalda lo que presentamos en esta clase. Las prácticas como el yoga, la meditación, el kung fu, karate, mantras, mandalas, reiki y feng shui se basan en principios que encarnan los dioses y diosas o sus deidades. El yoga es una práctica espiritual para invitar a los espíritus con el fin de alinear su espíritu y su alma con diferentes deidades del hinduismo. Híjole, ¿quién quiere alinear su espíritu con espíritus de dioses demoníacos? En el año 2018, el mes de septiembre, yo leí un artículo en una revista o un periódico local con esta noticia, pero la noticia fue presentada como, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué afortunados somos aquí en la ciudad de Guadalajara! Y el artículo decía, estudiantes de 21 escuelas secundarias aprenderán yoga. El objetivo subyacente del programa es ayudar a erradicar la violencia y desarrollar una cultura de paz, señala la secretaria de Educación Jalisco. Más de 21,000 estudiantes se beneficiarán del programa como ¡yay! Entonces, esos 21,000 estudiantes estarán puestos en una actividad en la cual estarán invitando a demonios a participar con ellos. ¿Qué bueno hay en eso? Es una participación en lo oculto. Veamos otra actividad de nuestra cultura, pero es un engaño de Satanás. Vamos a contestar la pregunta, ¿y Judy, qué de Halloween? ¿Halloween es una fiesta divertida o es satanismo? Más vale dar al fundador de la primera iglesia satánica en San Francisco, Anton LaVey, también es el escritor de la Biblia satánica. Él estuvo hablando acerca del Halloween y él dijo que Halloween es uno de los 3 días más importantes de todo el año para satanistas. Él continuó, estoy feliz que los padres cristianos permiten a sus hijos adorar al diablo por lo menos una noche del año. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Un poquito de la historia del fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey.
murió en 1997. Mientras Antón se acercaba al infierno, sus últimas palabras le suplican a Dios, Dios, Jehová, Dios, diciendo, por favor, no me dejen ir allí. Por favor, déjenme vivir para arrepentirme. ¡Oh, sálvame! Qué triste. Otros engaños. Películas y libros del famoso Harry Potter, los cuales enseñan la adivinación por enseñar a los niños los pasos y etapas de la brujería. En la temporada, el tiempo cuando los libros de Harry Potter estaban saliendo con las películas, ¿saben qué fue la pregunta número 1 hecha al señor Google por los adolescentes? Ellos preguntaban al señor Google, ¿cómo puedo llegar a ser una bruja o un brujo? Por la influencia de estos libros. Otros engaños de Satanás, muchos videojuegos abren puertas al mundo de tinieblas y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, como hemos visto varias veces en Efesios 6:12. ¿Has participado en otros engaños de Satanás como música oculta, rock demoníaco y rap, música electrónica o trance, espiritismo, vampirismo, artes marciales, santirismo, magia blanca o negra? A lo mejor algunos de ustedes están diciendo, y yo mando a mi niño de 5 años de artes marciales, hay algo malo. Aquí yo quiero decir, el instructor hace toda la diferencia si es aprender a defenderse o es conectarse con algún esfuerzo del universo. El Señor les puede guiar lo que deben hacer en ese asunto. Continuando, ¿qué dice Isaías 8:19? ¿Quién en esta generación no ha jugado con esa famosa tabla de Ouija? ¿Qué dice la palabra? Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios o a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que le guíe? ¿Deberán los vivos buscar orientación de los muertos? Versículo 20 de Isaías 8. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Continuando en prácticas de ocultismo, cualquier forma de buscar información o tener favor, obtener un milagro, curación o limpieza espiritual de cualquier fuente que no sea Dios Todopoderoso es ocultismo. Por ejemplo, limpias y trabajitos, lectura de la fortuna y de palmas tarot. Algunas de estas prácticas para algunos son nada más unas actividades divertidas. Vamos a ir con esa persona para leer la palma o lo que sea, pero no se dan cuenta que están entrando en el territorio de Satanás.
¿Y qué de esas limpias y trabajitos? Algunas abuelitas muy preciosas y unas tías han llevado a los niños de su familia para que les haga un trabajito para el bien. Inocentemente, pensando que estaban haciendo algo bueno, introdujeron ese niño al territorio de Satanás. Otra práctica de ocultismo, unciones de agua bendita. Sanidad con cristales. Hipnotismo, amuletos. ¿Por cuántos años has llevado esa patita de conejo contigo para asegurar que vas a tener buena suerte? No existe buena suerte en el reino de Dios. Existen sus bendiciones. La suerte, no importa qué color o qué adjetivo usas para describir esa suerte, buena o mala, pertenece al reino de Satanás. Hechizos, poción de amor, amarres. Tuve la oportunidad de tener un tiempo de oración con una mujer quien vino para recibir oración acerca de su matrimonio. Había vivido con su esposo por casi 25 años. Eran creyentes, pero en una manera el matrimonio no iba muy feliz o no lo que ella esperaba. Practicando con ella, descubrí que cuando ella era una joven, sus papás la llevaron desde México a los Estados Unidos y ella tuvo que dejar su primer amor. Y ella y ese jovencito hicieron un pacto. Ellos dijeron el voto: siempre te amaré. Suena tan inocente. Y uno podría decir, así son los jóvenes en el tiempo de su primer amor. Se entiende eso. Pero también la Biblia habla acerca del poder de nuestras palabras. Entonces ella había hecho un voto siendo una jovencita de amar a nadie más, solamente a ese joven. Luego se casó, pero nunca se llevaban bien. Yo la invité a arrepentirse por hacer ese voto de amor con ese joven. Mientras que estuvimos orando, yo estaba dirigiéndola nada más en una oración. Yo no vi nada. Pero de repente, ella se cayó de rodillas y levantó su rostro y extendió sus manos y llamó: Jorge. En ese momento, un espíritu vino con la apariencia de Jorge para influenciarla a no romper ese pacto de amor que ella tenía con su primer amor. Pero ella apreciaba su esposo y su matrimonio, y ella tomó la decisión de romper todo con los otros amores y se quedó libre. No la he visto más, pero por la sonrisa en su cara al final de esa oración, sospecho que una vez que ese primer amor estaba quitado de la cama de ella y su esposo, una cama no es cómoda cuando hay 3 durmiendo ahí. Yo estoy segura su matrimonio estuvo mejor. Cualquier actividad o hechizo para obtener control o un efecto deseado sobre el libre albedrío de una persona, sus emociones o incluso su vida son prácticas de ocultismo. Otra práctica, o si puedo decir, un comportamiento de ocultismo. ¿Eres culpable del pecado de ocultismo aun si
alguien más te llevó o te involucró contra tu voluntad. Satanás no tendrá misericordia de ti. Es decir, no importa si esa tía te jaló a hacerte ese trabajito o si fuiste a una persona para leer la palma por estar en el grupo de amigos y todos dijeron, sí, vamos a ir. Estuviste involucrado. Era un comportamiento que te guió al territorio de Satanás. Ocultismo es cualquier creencia o práctica que se interpone entre Dios y nosotros. ¿Recuerdan? Esa es la definición bíblica sobre el ocultismo. Pero también ocultismo puede ser visto en el control que alguien ejerce sobre alguien más, manipulando, dominando o exigiendo la obediencia. De esta manera se pone como su última autoridad o el Dios en la vida de esa persona. Por ejemplo, brujas, la brujería, también el espíritu de matriarcado o espíritus de Jezabel. Veamos el espíritu matriarcado. En esto el hombre suelta la responsabilidad de la familia y la disciplina a la mujer. En México y América Latina predomina el matriarcado, también el machismo. Este espíritu se disfraza con la unidad familiar, que tienen que reunirse por tradición y el motivo oculto es, quiere controlarte aunque estés casado. Otro comportamiento que es parte del ocultismo. 1 de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia, como la iniquidad e idolatría. Hay un estilo aquí en México que se llama estilo cholo. Tal vez en otros lugares está conocido como un pandillero, pero representa la rebeldía, donde no obedecen más que sus propias reglas. De acuerdo a la palabra, rebeldía es como hechicería. Cuidado, hermanos, hermanas, con la vestimenta, estilo y objetos dedicados a la muerte y rebeldía. Les pregunto, ¿hubo un momento en su vida cuando tal vez pasaste por un tiempo de rebeldía contra los padres? Cuando te vestías como algún pandillero. Revisen sus vidas, porque la rebeldía, como la palabra dice, trae malas consecuencias y abre una puerta muy amplia al reino de Satanás. Continuando con otros tipos de ocultismo, haber participado en o tener miembros de la familia en masonismo, brujería, magia blanca o magia negra es ocultismo. Chamanismo, era un hechicero. Bueno, Judy, yo no pertenecía al masonismo, pero tu abuelo, tu papá. Recuerden que hay ciertos pecados o actividades ocultas que abren la puerta dándole derecho legal para obrar su especialidad de destrucción hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia nos instruye
arrepentirnos. En Jeremías 16, 10 a 12, Jeremías 14, versículo 20, dice, Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Y es importante también deshacernos de cualquier objeto conectado a estas prácticas. Judy, fue mi souvenir favorito cuando yo fui a México. Oh, Judy. Pero no, ¿qué dice la palabra? Deuteronomio 7:26. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos ni souvenirs representando a otros dioses. No, eso fue mi parte. Ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Es que en muchos casos estos objetos están dedicados por la gente que los hace, dedicados a su Dios, dándole a ese espíritu de maldad atrás de esa religión pagana de tomar o conectarse con ese objeto, y tú llevas la cosita bonita y ese espíritu a tu casa, dándole una entrada, un derecho legal para obrar destrucción, causar confusión o aún robar la paz de tu casa. Veamos el segundo área de ocultismo, prácticas médicas. La palabra farmaquía viene de la palabra griega farmakeos y significa medicamento o es de ahí sacamos la palabra farmacia y también por extensión incluido en la palabra farmaquía la magia, hechicería o brujería. Literalmente el abuso. ¿Me escuchan bien? Tal vez esto te aplica a ti. El abuso de drogas entra junto con el ocultismo. Gálatas 5, 19 a 20. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Obras de la carne, la naturaleza de Satanás, como hemos visto en otras clases, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hablando del reino de Satanás y características de su reino, hechicería. Aquí en Gálatas 5:20, la palabra hechicería es la palabra farmaquía. El apóstol hablaba del abuso de drogas. Aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Farmaquía, abuso de drogas, es un pecado. Y como todo pecado, farmaquía esclavizará y finalmente arruinará tu vida. Los medicamentos pueden ser un tipo de hechicería. Por su naturaleza adictiva, las drogas ofrecen una forma de esclavitud que se presenta como, una ayuda. Solamente pueden ofrecer una paz inducida químicamente, sin liberarnos del verdadero enemigo. Ocultismo es confiar más en alguien o alguna práctica que en Dios. Jeremías 17:5, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor.
Ellos son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. A lo mejor algunos ya están molestos conmigo por tocar el tema de medicina, pero quiero que sepas, mire, nosotros no estamos contra la medicina o contra los doctores. Necesitamos a los doctores, pero también nos damos cuenta que estamos pidiéndoles que manejen situaciones con las cuales no pueden. Hemos hablado acerca de pecados pueden abrir la puerta para que Satanás pueda entrar con una enfermedad. Y estamos pidiendo que un hombre, un doctor, nos diera algo para deshacernos del espíritu maligno y esa enfermedad, cuando nosotros debemos acercarnos a Dios primero y decir, Dios, revélame tu verdad. ¿He abierto la puerta a Satanás en alguna manera? Participar en lo oculto es pecado y lo digo otra vez, si no me han escuchado hasta ahora, y abre puertas a Satanás. ¿Cómo? Por nuestros propios pecados o los de nuestros antepasados, o, ¿saben qué? Aún por tener relaciones sexuales con personas involucradas en el ocultismo o adictos a drogas. Pero Judy, ¿ahora qué hago? He participado en lo oculto. ¿Qué puedo hacer? Recuerden lo que el doctor Art Mathias nos recomienda. Cuando descubrimos un pecado en nuestras vidas, no debemos decir, ay, ¿qué voy a hacer? Decimos, aleluya, por el discernimiento, por la guía del Espíritu Santo, nos hemos dado cuenta que hay pecado en nuestras vidas. La Biblia me dice cómo debo lidiar en esta situación cuando hay pecado. Y es por confesar ese pecado y arrepentirme. ¡Aleluya! Pero debemos arrepentirnos por cada puerta abierta, por adivinación, por tener un tiempo de rebeldía en la vida, por jugar con la ouija. Específicamente, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. ¿Saben qué? El pecado no desaparece con el tiempo, como si tuviera una fecha de caducidad. Y ya desaparece. Solo desaparece cuando alguien toma la sangre de Cristo y la coloca en su lugar contra el pecado a través del arrepentimiento. Yo les invito a seguirme en oración. Vamos a orar contra el ocultismo. En esta clase de ocultismo, vimos que hay una variedad de cosas que podamos permitir estar entre Dios y nosotros. En esta oración vamos a poner una de esas cosas que está ocultando la cara de Dios de nosotros. Vamos a poner esa cosa en esta oración. Recuerden, oramos cosa por cosa, no un grupo de cosas. Entonces, favor, selecciona una actividad oculta y oremos. Con los ojitos cerrados y repitiendo después de mí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo confieso y me arrepiento
por mi participación en ocultismo. Te pido que me perdones a mí y a todas mis generaciones por nuestra participación en, y vas a susurrar esa actividad. Continuando. Me arrepiento por abrirme puertas al ocultismo sin darme cuenta de ello. En mi vida y en mis generaciones. Dios, aplica la sangre de Jesús a estas puertas. Me perdono a mí mismo y a mi familia por nuestra participación. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, yo cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí y mis generaciones, que sea resultado de estas actividades. Yo renuncio y quebranto toda maldición sobre mi familia por confiar más en el hombre que en Dios. Por cualquier forma de abuso de drogas, masonería, rebeldía, brujería, hechicería, idolatría, creencias falsas, brujería matriarcal o práctica de lo oculto. Ato a todos los espíritus involucrados en estas prácticas ocultas. Cancelo su poder y les ordeno que abandonen mi vida y nunca regresen. Te invito, Espíritu Santo, a venir y sanar mi corazón. Restáurame de las consecuencias resultando por estos pecados. Devuélveme todo lo que el enemigo me ha robado y háblame tu verdad sobre esta situación y dime si hay algo más. Amén. Ese algo más puede ser otra actividad oculta. Entonces, vamos a poner ese pecado en la oración contra el ocultismo, arrepentirnos, cancelar su poder, etc. Este principado es grande, es fuerte, pero mayor es Él, quien está en nosotros, que quien está en el mundo. Dios está obrando en tu vida. Sigue poniendo en oración lo que el Espíritu Santo te revela. Tu vida nunca será igual.